Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Código abierto, conexión total, ideas que avanzan, salto digital, lo que era difícil, aquí es normal. Código abierto, tu acceso vital. Nos hemos preguntado hace tiempo cómo es que la tecnología realmente impacta a las personas, porque se entiende la tecnología como algo de los ingenieros, de los técnicos, de los expertos, y poco a poco nos hemos ido dando cuenta que en verdad la tecnología tiene que ver con cada uno de nosotros. En el espacio que nos brindan en Propio, en el periódico que les llega a ustedes con la frecuencia de esta organización, hemos escrito unas columnas que dimensiona cómo la tecnología te la vas encontrando desde temas como la seguridad, donde ya hay reconocimiento facial, tienes que digitar un código para abrir las puertas del conjunto, como algunos ya están implementando hologramas, cuando algunos pensábamos que ese tema de la vigilancia era como la película de Yo Robot, cuando con Will Smith exploraban un mundo dominado por los robots que luego cobraban vida. La inteligencia artificial también se viene involucrando allí, y de eso es de lo que vamos a conversar con Wadid en esta mañana, para ver cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando en tecnología que le pueda importar, que le pueda impactar a quienes dirigen la propiedad horizontal. Bueno, a mí me gustaría empezar por decir, partiendo de tus palabras, que ya no estamos hablando de un futuro, estamos hablando en que estamos inmersos en un hoy. Y a mí me gustaría que todos pensaran hace 4 años si efectivamente contábamos con la tecnología que hoy contamos. En los últimos 4 años hemos dado un salto que se puede considerar como cuántico. Lo que se podía hacer con inteligencia artificial hace 4 años era, como tú lo dices, de muchos ingenieros y científicos de datos. Gracias al gran impulso que nos dio la inteligencia artificial generativa, en menos de 3 años hemos pasado a estar en otro momento de la historia de la humanidad. Y esto es fundamental porque, como les he venido diciendo, somos la primera generación de la historia que tenemos una herramienta que nos apoya en tareas cognitivas. Esto nunca lo habíamos tenido. Y esto nos coloca en un lugar privilegiado porque nos permite tomar un conjunto de decisiones que nunca nadie había tomado, pero que son decisiones muy valiosas si yo pienso en generar valor a través de esa tecnología. Y el propósito es entonces que quienes dirigen la propiedad horizontal entiendan que esto de la inteligencia artificial no es cosa ajena o de quienes estudiaron ingeniería de sistemas, sino que si no aprendemos a convivir con estas herramientas, de pronto vamos a perder ventaja competitiva. Si no nos cuidamos de cómo atender bien esta revolución, pues seguramente nos vamos a quedar rezagados. Pero decías, Wadir, que son como ventajas que ha traído la IA generativa. Pero cuando dices IA generativa es porque hay 2 clases de IA, ¿verdad? En la práctica existen muchas clases de inteligencia artificial. Existen desde las primeras fases, que es efectivamente todo el tema de machine learning, de entrenamiento profundo, pero para no entrar en temas muy técnicos, pues está la inteligencia que parte de datos y es determinística, o sea, parte de datos y hechos ciertos, y la generativa que es predictiva, porque efectivamente lo que hacen todos estos modelos como ChatGPT, Gemini, realmente es hacer un proceso predictivo a través de un algoritmo complejísimo estadístico. Pero más allá de lo que eso puede hacer, lo importante es cómo efectivamente hoy están cambiando no solamente la manera como trabajamos, sino la manera como vivimos, y que es aquí donde se encuentra la gran oportunidad para la propiedad horizontal. Pues yo creo que es importante como ir dimensionando qué es lo que hay en tendencia, qué es lo que se está usando ahora. Tú vienes de muchos años encontrando cada
cada impulso, los cambios venían dándose como cada 2 años, ya luego cada 6 meses, y ahorita encontramos como que casi todos los meses o casi cada semana hay algo nuevo en tecnología. Aquí veíamos como un boom cuando encontrábamos un software que ayudaba a llevar la contabilidad allí de la propiedad horizontal, pero esto ha tomado una velocidad enorme. Sí, claro, efectivamente, como te digo, como tú dices, cada semana estamos encontrando nuevas cosas, pero también me gustaría decirles a todos que eso a veces genera un poco de ruido y un poco de incertidumbre. Yo creería que lo que tenemos que hacer es no dejarnos llevar por estas noticias que siempre hay algo nuevo y entonces en qué momento yo voy a estar usando lo último, sino efectivamente yo los invitaría en hacer un uso práctico de lo que ya hay, de lo que existen. O sea, es importante usarlo, es importante intentarlo. Y digamos que en ese orden de ideas, digamos que hay como 3 momentos o 3 niveles en los cuales yo debería empezar desde la propiedad horizontal a usar este tipo de tecnologías. Entonces, digamos que esos 3 momentos se dan, vamos a decirlo, un poco basados en el presupuesto. Entonces, el primer momento es lo que yo puedo hacer entre $0 y $50. O sea, gratis. Hay una cantidad de cosas que hoy yo puedo hacer con inteligencia artificial. ¿Sí? Bajando la aplicación. Bajando la aplicación, pero cosas concretas. Por ejemplo, redactar el aviso que voy a colocar en la copropiedad, ayudando a revisar que las actas de todos los meses quedaron bien redactadas. ¿Sí? Ahora, eso, hacer una imagen bonita que comunique efectivamente algo visual y efectivo en una comunidad. A veces, efectivamente, nuestros comunicados son muy formales, muy profesionales, pero también muy grises. Como tú lo dices, en una copropiedad viven familias. Y efectivamente yo lo que tengo que tener es una comunicación efectiva con ellos. Pues una inteligencia artificial me puede ayudar a hacer muy efectivo en esos comunicados. Si yo subo de $0 a $20, $20 son hoy con la tasa de cambio 64,000 pesos mensuales. Tengo una inteligencia artificial, por ejemplo, y este es un buen dato. Yo soy hoy consejero de mi unidad, o sea, yo pertenezco al consejo. Entonces, digamos que vivo el tema y como te conté, yo desarrollé una aplicación para propiedad horizontal. Entonces, conozco cómo se administra una propiedad horizontal. Entonces, yo te podría decir que, por ejemplo, el informe contable o el informe del revisor fiscal, claro, es muy profesional, pero de las 100 familias que vienen en la unidad, no todos al leerlo lo van a entender. Pero ¿qué pasa si yo uso una inteligencia de esas que me cuestan $20, o sea, 64,000 pesos? Y subo ese informe y le digo con entonado acento: toma el informe que voy a adjuntar, quiero que prepares una presentación en PowerPoint dirigida a personas que no son especialistas en finanzas ni en contabilidad para explicarles el estado actual financiero de la unidad. Y eso genera automáticamente una archivo en PowerPoint en el término de 5 minutos. Y lo genera bonito. Ustedes le pasan los colores, le pueden pasar el logo de la unidad y decirle: utilice los colores de la unidad para que la presentación tenga eso. Si tú administras 10 unidades, tú tienes que hacer 10 informes. Pero si utilizas una inteligencia artificial de $20, los estás haciendo en 30 minutos. Eso es lo que se llama productividad y generar capacidades a través de la tecnología. En Colombia existen más de 3 millones de propiedades horizontales, de organizaciones de propiedad horizontal. Y cada administrador de propiedad horizontal tiene en promedio entre 200 y 500 unidades a cargo, entre 200 y 500 familias, porque finalmente estamos hablando de seres humanos que allí conviven. Y muchas veces esas familias dependen en su credibilidad de lo que le dice el administrador de su propiedad horizontal. Entonces, ¿qué consejos o qué tips claves puedes darle, Yaimir, a nuestros líderes de la propiedad horizontal para que ellos puedan compartir con las familias, para que puedan compartir con sus administrados, para tener como ciertos cuidados en el uso de la propiedad horizontal, en el uso de la tecnología, perdón? Bueno, quiero engancharme con lo que acabas de decir.
para los que vivimos en la unidad que ustedes administran, ustedes están administrando nuestro hogar, no un edificio, es mi hogar, yo vivo ahí. Y para mí lo que pasa ahí es fundamental porque ahí estoy criando a mi familia. Entonces, habíamos hablado de lo que pasa en un presupuesto de $0 a $20. Y ahí es usar la inteligencia artificial como una simple herramienta. Pero en el siguiente rango podemos tener herramientas entre 20 y unos $200. Y podemos ya usar la nube. Y entonces, como yo administro 200 unidades o 50 o 10, efectivamente yo ya empiezo a pensar en la inteligencia artificial como un asistente. Hay un libro muy interesante de Thomas Malone que se llama Inteligencia Colectiva. Thomas Malone efectivamente habla de cómo la inteligencia artificial se va a volver un miembro más de mi equipo. Entonces, si yo administro 200 unidades, pues la inteligencia artificial se vuelve un asistente más de mi equipo y le puedo delegar tareas que las puede automatizar. Esas cosas que son grises, que hay una persona que le toca hacerlo todos los días, pero como que uno le coge perecita. Es un conjunto de cosas que con un poquito más de presupuesto puedo automatizar y ya no invierto mi tiempo en eso, sino en qué invierto mi tiempo, porque la idea no es reemplazar tu actual asistente. La idea es que ese ser humano tiene tiempo para hacer lo que los seres humanos hacemos mejor: crear, pensar, decidir. Entonces yo libero mi tiempo de hacer cosas grises en hacer cosas muchísimo más interesantes e importantes en pro de esos hogares. Que sea para mejorarle la vida a las personas, porque aquí viene como ese debate ético en el cual lo que se automatiza o cuando aprovechamos demasiado estas ventajas de la tecnología se reemplaza el trabajo de las personas. Entonces al comienzo hablábamos de la seguridad y de cómo ya se iba desplazando pues los seres humanos encargados de la seguridad. Entonces aquí cuando nos hablas de ese asistente, uno dice las secretarias se quedaron aquí ya sin trabajo. No, miren, hay dos posiciones y en lo personal yo defiendo mucho la posición humanista. La inteligencia artificial no vino a reemplazar absolutamente a nadie. Al principio, el año pasado, hubo una cantidad de titulares que se iban a perder millones de empleos, pero yo dirijo un centro de investigación en temas de desarrollo de software y lo que se demostró haciendo estudios serios es que no solamente no reemplazan a nadie, sino que hoy podemos ser el mejor profesional que queramos ser porque estamos siendo potenciados cognitivamente con la inteligencia artificial. Puedo ser el mejor administrador que históricamente nunca hubo, porque ahora tengo inteligencia artificial. Puedo ser el asistente mejor que ha existido en la historia, porque ahora tengo inteligencia artificial. El mejor contador, el mejor revisor fiscal. Yo tengo que ver la inteligencia artificial como esa herramienta que está potenciando algo cognitivo, no el hacer físico, sino el hacer cognitivo. Y ahí efectivamente hay una gran responsabilidad, sobre todo para todos ustedes que tienen empresas, y considero que es una responsabilidad del empresario, es capacitar a las personas, llevarlas a encontrarse con la inteligencia artificial. O sea, así sea pagarles una suscripción, impulsarlos a que la usen. Porque efectivamente vuelve y juega un momento histórico. Si yo los relego o los reemplazo, lo que estoy generando es un problema social a mediano y largo plazo. Si yo los integro y los capacito, estoy consiguiendo mi mejor mano derecha. La gente que va a estar agradecida porque la estoy trayendo a este momento de la historia y la estoy potenciando para que sea el mejor profesional. Y para eso sirve toda la tecnología, pero en especial hoy la inteligencia artificial, para potenciar las personas y con eso genero nuevas capacidades que antes no teníamos. Bueno, vamos encontrando algunas palabras clave que puedan dejarnos como enseñanzas de este conocimiento que nos transmite Yaimir. Una que yo voy encontrando es el contexto, y es que cuando tú estés interactuando con la inteligencia artificial hay que tener contexto, hay que saberle dar todo el contexto para que el resultado que te arroje sea el que tú esperabas y no uno inferior. Y potencializar. Lo que debe entender quien se enfrenta con estas tecnologías o quien las utiliza es que son para potencializar
valores, talentos para potencializar la capacidad de quien las utiliza y no para reemplazar su trabajo. Pero íbamos en una escala de valores, de inversión, porque siempre que viene una nueva herramienta uno dice, sí, tan chévere, sí, nos gusta mucho, qué interesante, pero eso es con plata, y plata no hay. Entonces íbamos en $200. Sí. Si resulta que el año pasado el administrador hizo una muy buena gestión y le quedaron excedentes y demás y quiere invertir una mejor platica, pues hay un siguiente nivel. ¿Qué encontramos en ese siguiente nivel? Entonces, es que estoy usando el mismo marco de Thomas Malone para entender. Arrancamos que inicialmente es una herramienta. Ya después, con más inversión, se vuelve un asistente, que es una persona a la cual yo le tengo que controlar su trabajo. Bueno, pues con más plática lo que yo tengo es un par, un compañero de trabajo. ¿Qué lo hace que sea un compañero de trabajo? Dos características importantes. Que pueda razonar, o sea, que ya sea una inteligencia artificial que no solamente genere, sino que también tenga racionamiento. Y efectivamente, con ese racionamiento me puede ayudar a tomar decisiones. Entonces, en ese siguiente nivel, donde la inteligencia artificial pasa a ser un compañero, un par, un profesional de mi mismo nivel, pues, ¿en qué se invierte un poco ese presupuesto? En entrenarlo. Entonces, por ejemplo, WhatsApp. Hoy las unidades viven del WhatsApp. Todos tienen el grupo de los consejeros, el grupo de los habitantes. O sea, WhatsApp se volvió de facto una gran herramienta. Pero yo les apuesto a ustedes que el 80% de las preguntas que les hacen por WhatsApp son muy repetitivas y ustedes casi que las podrían estar diciendo. Lo único que se necesita es que la inteligencia artificial razone, entienda sobre su unidad y podría ser, por ejemplo, el dueño de ese WhatsApp. Por ejemplo, eso se parece como cuando en la página web aparecía un listado de preguntas frecuentes. Si esta es su situación, la manera clave de resolverlo es esta. Podría automatizarse una serie de preguntas con sus respectivas respuestas por ser frecuentes ahí en el WhatsApp. Claro, mira, esa era la versión anterior, donde uno iba siendo como guiado por un menú, entonces quieres preguntar por esto y seguía como saltando. Eso ya está out. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, como entiende el lenguaje natural, pues entiende en lenguaje natural lo que le están preguntando. Oye, yo quiero saber cuándo queda reparado el ascensor. Sí, es una pregunta típica de una unidad. O cuándo efectivamente queda habilitado el chute de basuras. Entonces, eso es lenguaje natural. Si yo me pusiera a inventar cuántos posibles menús hay, pues son infinitas posibilidades. O sea, que se vea humanizado. Que sea súper humanizado. Y efectivamente, como yo invertí un poco más, pues yo entrené a esa inteligencia artificial, le di toda la información sobre mi unidad, y al hacer ese entrenamiento y esa especificación, entonces él ya contesta ya no sobre lo que pasa en el mundo, sino lo que pasa específicamente en esa unidad. Ahora imagínate que yo maneje 10 o 200 unidades. Entonces eso vuelven y juegan, multipliquen la eficiencia y la productividad que pueden llegar a lograr ahí. Entonces, ¿qué se necesita? Pues tener unos repositorios de datos bien ordenaditos, donde pues tengo los estados y la información de la unidad B, de la unidad C. Claro, 400 personas escribiendo al mismo tiempo cuando hubo una crisis, pues pueden poner en jaque al administrador. Yo creo que si algo es importante para quienes lideran la propiedad horizontal es poder generar confianza en la gente, en sus administrados. Y si voy a utilizar una herramienta para mejorar y ser eficiente, lo que no puede cometer es un error que lleve una información equivocada a la gente, porque ahí se pone en juego la credibilidad. Absolutamente. Hay 3 aspectos que son importantes. La credibilidad es el activo más importante hoy de las empresas. Pónganse a pensar los casos que hemos visto en el periódico, la aerolínea, el banco, que se les cae sus sistemas. Una vez que los sistemas se caen, la gente pierde total confianza. A ustedes les pasan, baja una app en su celular y esa app no funciona, la borran y en la vida ustedes vuelven a decir, ay, dentro de 6 meses la voy a bajar a ver si ya mejoró. O sea, ya esa app ahí perdió. Entonces, es importante mantener la confianza. Pero hay 2 aspectos que también son importantes cuando se habla de inteligencia artificial, y es la ética. Entonces, yo no puedo sesgar las respuestas de la inteligencia artificial, ni puedo darle ningún sesgo
ni político, ni orientación de género, ni ese tipo de cosas. Ese aspecto ético es fundamental y hoy se habla de la ética de la inteligencia artificial. Entonces, si ustedes hacen este tipo de proyectos del tercer nivel, ese es un aspecto a cuidar. Por eso es importante, claro, que no le ¿qué tal un WhatsApp y que conteste feo a una persona y se sienta ofendida en sus creencias? Eso sería terrible. Y el otro tema es el tema ya de la ciberseguridad. Es un tema que ya a ese nivel de proyectos pasa a ser muy importante, porque es información privada de la unidad. Entonces yo no puedo dejar eso expuesto en cosas públicas, en cosas gratis. Eso ya tiene que estar en unos repositorios que tengan unos niveles de seguridad importantes. Son 3 pilares que hay que considerar. Cuidar la información, cuidar los datos, se vuelve también como en un espacio vital. Proteger los datos, sobre todo cuando se administran datos de terceros, de la gente, de sus administrados, pues es algo supremamente delicado, con lo cual hay que tener sumo cuidado. Podríamos darle, Wadir, algunos consejos, tips para cómo cuidar la información. Nosotros veníamos de cómo cuidarlo en los correos y esto del phishing y cómo atacaban la información a través de correos electrónicos, de mensajes de texto, gente que venía a capturar información para hacer daño. Pero ahora que la tecnología está más avanzada, ¿qué le podemos decir a quienes administran información de otros para cuidarlos? Bueno, es importante que uno no puede subestimar la malicia humana. Entonces, de la misma manera que usan la inteligencia artificial para hacer todas estas cosas buenas, pues hay gente que está usando la inteligencia artificial para hacer cosas malas. Entonces, claramente hay que subir la guardia un poco más. Pero yo diría que lo primero que uno tiene que hacer es, cuando escoja un modelo de inteligencia artificial, un proveedor de inteligencia artificial, se tienen que asegurar que ese proveedor garantiza la privacidad de sus datos. Entonces, por ejemplo, hay varios modelos como el de Google, el de Anthropic, ese tipo de marcas que tienen en su configuración que la información es privada, que no se va a usar para seguir entrenando los modelos. Mira, a mí me pasó una vez, estábamos haciendo una propuesta sobre un tema novedoso y efectivamente me contestó una inteligencia artificial, es que su competidor que está en Colombia va a proponer esto. Y eso pasó porque alguien la usó, subió su propuesta en un tema público y pues esos modelos se siguen entrenando para vivir al día. Entonces cuando nos respondió eso quedamos como plop. Eso efectivamente entonces ya necesita, esa privacidad es fundamental. Entonces yo no puedo hacer ni usar ya ese tipo de cosas públicas. ¿Qué tal que se suban todos los correos y los celulares de los residentes y los empiezan a llamar a nombre de ustedes a decir que ustedes están pidiendo plata? Eso podría pasar. Entonces, esa información... Que pasen una cuotica extraordinaria. Una cuota así. Eso podría pasar. Entonces, claro, ese primer nivel de privacidad es fundamental. Ahí yo ya no puedo dejar esos documentos en un OneDrive público. Ahí me toca ya tener una suscripción de alguna nube que me permita tener esa documentación en un tema privado, donde solo se accede a través de credenciales, etcétera, etcétera. Y ya todo lo que hemos oído después, pues no estar instalando software pirata, ni darle clic a cualquier vínculo que llegue desde cualquier correo. Hay que ser muy cuidadosos, ¿sí? Eso es, yo diría que, un poco para no entrar en muchos lenguajes técnicos, cuidar esa privacidad y tener la tranquilidad que han hecho lo necesario. Es más, hoy hay revisores fiscales que trabajan en unidades que efectivamente ya han aprendido estos temas de ciberseguridad y ofrecen ese servicio de que en su informe de revisión revisan esos temas de privacidad de la información. Bueno, me voy a ir con 4 palabras clave, aunque seguramente ustedes en sus apuntes van a tener muchas más, pero le entendí que es muy importante darle contexto a la inteligencia artificial, entender que ella está para potencializar nuestras capacidades, pero además aprendimos que hay que vigilar y custodiar la confianza y por tanto hay que tener herramientas de seguridad o de ciberseguridad, cuidar los datos de las personas. Pues a quienes quieran luego tomar más de esta entrevista, va a estar alojada en las plataformas de Canal 13 Colombia, donde no se van a poder perder el programa Código Abierto,
que todos los domingos 7:30 de la noche les está entregando herramientas sobre tecnologías, buscando que no sea con tecnicismo, sino en un lenguaje claro, abierto, sencillo, para que todos nos podamos apropiar de la tecnología. Yaimir, muchas gracias por esta conversación, por tantas enseñanzas y tu mensaje final para este auditorio y para nuestros televidentes. Nada, yo la verdad sea dicha es que primero agradecerles por la invitación. Quiero que pierdan el miedo, hagan un paso muy sencillo, escojan el trabajo más rutinario, más aburridor que tengan y piensen cómo puede usar la inteligencia artificial para automatizarlo. Láncense al agua, no lo duden porque es que ya hoy es una realidad, o sea, no es venga a ver si el otro semestre, no, hoy ya estamos en la era de la inteligencia artificial, ya no es el futuro, entonces tienen que subirse rápidamente y hacerlo rápidamente. Existen miles de cursos en el SENA, no hay universidad hoy que no tenga un curso propio sobre uso de inteligencia artificial, entonces capacítense, estudien y como les dije, impulsen a todo su equipo de trabajo a que la usen. Y nada, acuérdense, estamos haciendo historia y las decisiones que ustedes toman de cómo vamos a usar esa inteligencia artificial efectivamente son cruciales para que prontamente salgan en los libros de historia. Vamos a potencializar la tecnología para potencializar nuestras capacidades para que nos hagamos más competitivos. Esto ha sido Código Abierto, un programa de Canal 13 Colombia y pues esperamos que se disfruten luego también la ponencia de Ever Arévalo, con quienes hemos escrito un libro maravilloso que va a llevar su liderazgo a otro nivel. Porque ustedes, además de esa gran tarea administrativa que tienen, son líderes de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Y entender que estamos en un momento de cambio, gestionarlo muy bien, pues seguramente los va a hacer líderes con propósito, los va a hacer líderes transformadores y líderes capaces en un mundo que está muy cambiante. Por eso no se pierdan las dos caras del liderazgo con Ever Arévalo y Alejandro Linares. Dios les bendiga y muchas gracias por escucharnos. Código abierto, conexión total, ideas que avanzan, salto digital, lo que era difícil, aquí es normal. Código abierto, tu acceso vital. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.